Muy bien, pues muchas gracias por la invitación que se me ha acusado y vamos a intentar agilizar la presentación, la exposición de la ponencia en estos 20 minutos que se me han concedido con respecto a cuestiones realmente interesantes y apasionantes en el tema que nos ocupa. En primer lugar, el acoso sexual y laboral en el trabajo, tema realmente ilusionante y apasionante que además nos está dando pues, muchos quebraderos de cabeza. Desde luego la legislación también acompaña porque se han producido reformas muy importantes que obligan e interpelan a las empresas a que se pongan las pilas. Ese Real Decreto 901-2020 que estamos viendo ahora en esta presentación, pues nos lleva a esa obligación que ahora tienen las empresas de acomodar sus protocolos de actuación internos en materia de cumplimiento normativo a recoger dentro de los programas de cumplimiento normativo todo lo que se refiere a la cuestión atinente a la necesidad de establecer protocolos para prevenir el acoso sexual y por razón de sexo, en este caso en las empresas, en la actividad laboral. En principio, pues hay que recordar una regla general básica y es que las empresas ahora mismo tienen que tener un protocolo para prevenir el acoso sexual en el trabajo y además esto pues podemos destacar y recoger que forma parte del buen compliance. No solamente debe completarse con medidas de acción cuando se produzcan prácticas de acoso en el trabajo, sino que lo importante de las medidas de prevención en el acoso sexual en el trabajo es que tienen que hacerse ex ante. No hace falta esperar a que se haya producido una vulneración de esa prohibición de que hayan actuaciones de acoso en el trabajo, sino que tiene que hacerse una prevención ex ante. Tiene que haber programas que anticipen la posibilidad de que los trabajadores en la empresa vayan a hacer conductas de acoso sexual o laboral, en este caso en el trabajo. Cierto y verdad es que el precepto del que estamos hablando, pues el 184 del Código Penal al que luego nos referiremos, es una normativa que en principio no deriva responsabilidad penal directa a la persona jurídica. El hecho de que haya una conducta individual de acoso sexual en el trabajo no va a generar por sí mismo una derivación de responsabilidad penal a la persona jurídica. Ahora bien, sí que es cierto que el 316 del Código Penal sí que opera en cuanto al incumplimiento de las medidas de prevención en cuanto a seguridad e higiene en el trabajo, todas las medidas que recoge la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y entre ellos, evidentemente, podríamos introducir también e incluir las actuaciones de acoso sexual y laboral en las empresas. Por eso entendemos que podíamos encajar todo lo que se refiere al acoso sexual en el trabajo y el acoso laboral dentro, no solamente en el 184, porque es un delito de carácter individual de aquel trabajador que de forma horizontal perpetra actos de acoso sexual a una compañera o aquel superior jerárquico que realiza actos de acoso sexual con una empleada de su propia empresa o centro de trabajo. Nos iríamos entonces al 316 del Código Penal, que es un puro delito de omisión, un puro delito en el que lo que se está sancionando es la omisión de adoptar medidas de prevención en el trabajo y entre ellas el protocolo antiacoso sexual y antiacoso laboral en el trabajo. La derivación que se realizaría a la persona jurídica como tal no es un procedimiento de derivación de responsabilidad penal a la empresa, pero sí el 318 castiga que en los casos de omisiones de programas de prevención en materia de acoso laboral y sexual en el trabajo, sí que responderían los administradores de la propia persona jurídica, con lo cual la responsabilidad se transmitiría directamente a los administradores de la persona jurídica por no haber puesto en marcha el protocolo de prevención en el acoso sexual y laboral en el trabajo. Con lo cual lo que estamos castigando no es ni tan siquiera que el hecho ocurra como tal, porque de ahí sería responsable directamente ¿a quién? Aquel que ejerce el acoso sexual y laboral, sino el riesgo de que ello ocurra. Con lo cual, el delito ya de los administradores de la persona jurídica lo sería en tanto en cuanto no hayan establecido y predispuesto en la empresa lo que el Real Decreto 901 que antes hemos hecho referencia, este Real Decreto 901-2020, sería ya un delito de omisión, por el riesgo de que al no tener el programa de prevención de acoso sexual,
el acoso sexual pudiera ocurrir en el seno de la empresa. Con lo cual, estamos hablando ya de un puro delito de omisión de esta naturaleza en el que se cometería este delito en el caso de que no se implemente este programa de prevención del acoso sexual. Las empresas, en base al Real Decreto 901/2020, nos encontramos con una situación en la que es preciso que designen un agente antiacoso en las empresas. En base a este protocolo o programa, en base a ese Real Decreto, nos encontramos con la necesidad de que existan designados ya agentes antiacoso en las empresas, que sería pues, una viabilidad importante para actuar ex ante, es decir, actuar antes de que el acoso sexual se produzca en el seno de la empresa. Esto es lo que va a proteger a las trabajadoras en el seno de la empresa, que ya conozcan ellas y conozcan a aquellas personas que puedan tener conductas también de acoso sexual, que ya existen unas medidas de vigilancia dentro de la empresa y existe un agente antiacoso designado en la misma, con lo cual de alguna manera también va a evitar a aquellas personas con cierta tendencia delictiva en esta materia en el seno de las empresas. La empresa habrá cubierto su obligación, como estamos en este caso tratando, y habrá unas medidas de diligencia exigibles de seguridad interna para la evitación del acoso. El acoso sexual es un delito pues, que tiene unas particularidades, porque muchas víctimas ni tan siquiera se atreven a denunciar, incluso tienen miedo de que les puedan despedir en el seno de la empresa. Por eso, la introducción de canales de denuncia anónima en el seno de las empresas es absolutamente fundamental. La denuncia anónima en el seno de la empresa es importante y el establecimiento de un canal de denuncia anónima para el supuesto de que cualquier trabajador quiera o pueda denunciar en ese canal de denuncia anónima que haya Micro, Vicente. Me habían cancelado el sonido. ¿Ya está ya arreglado? ¿Sí? ¿Sí? ¿Está ya? Sí, ya está, Vicente, sigue. Sí, es que me habían cancelado el sonido. Sí, Nada, no te preocupes. en consecuencia, el canal de denuncia anónima es un procedimiento importante a la hora de visualizar que esas conductas de omisión pues, no existan en el seno de la empresa, como en este caso estamos comentando. La empresa, en consecuencia, tiene que estar en disposición de demostrar una actitud antiacoso. Debo actuar ex ante, no solamente cuando se detecta el acoso sexual, porque ahí ya es cuando, si no hay programa de compliance relativo a la prevención del acoso sexual, es cuando ya se habrá cometido la irregularidad en el seno de la empresa y cuando responderán los administradores de la persona jurídica. Con lo cual, debo actuar ex ante para evitarlo y debo actuar de forma reforzada cuando me consta que está ocurriendo. Ex ante porque es un delito de omisión y si no se ha puesto en marcha este programa, en consecuencia, la actuación delictiva ya se habrá producido. Es importante entonces que la empresa esté en condiciones, en circunstancias de constituir su prueba. La prueba de que el programa de cumplimiento normativo abarcaba también el cumplimiento de lo que establece el Real Decreto 901. Las empresas están obligadas a dar cumplimiento a esta figura del agente antiacoso y de introducir en sus programas de cumplimiento normativo toda la referencia de prevención del acoso sexual al que estamos haciendo referencia. Con lo cual, el canal de denuncias es una vía importante a la hora de custodiar y vigilar que estos hechos pues, no se produzcan. En la Sala Segunda del Tribunal Supremo, a la que pertenezco, pues hemos dictado hace 2 años una sentencia de la que además fui ponente, la 365/2018, en la que hemos diferenciado el compliance ad intra en el seno de la empresa del compliance ad extra. Se refiere esto a que, por ejemplo, como el acoso sexual no es un delito que genere responsabilidad penal a la persona jurídica, esto se llama compliance ad extra, sino que, sin embargo, como no lo genera, se introduciría dentro de lo que denominamos el compliance ad intra en el seno de la empresa. Es decir, la empresa tiene que vigilar hacia sí mismo para comprobar y valorar si se pueden estar en disposición algún trabajador de cometer delitos en el seno de la empresa de los que no deriven responsabilidad penal a la misma, es decir, el acoso sexual no le derivaría responsabilidad penal a la empresa, pero sí que es una irregularidad por haber incumplido el Real Decreto 901/2020 al que antes hemos hecho referencia. Otra modalidad importante sería la implantación de un código de buenas prácticas interno que cumpliría también esa finalidad que establece el Real Decreto 901/2020. Son protocolos de actuación interna perfectamente diseñados y a los que ya a muchas empresas que se dedican específicamente a implantar estos programas de prevención del acoso sexual ya están introduciéndolos en muchas empresas a raíz de la obligatoriedad del Real Decreto 901, como estamos haciendo referencia. La omisión de poner en marcha estos programas en la empresa es un delito puro de omisión. Lo que se sanciona no es el hecho de que se perpetre el acoso sexual, porque esto sería un delito individual
cometido por el autor, sino la omisión en el seno de la empresa, como hemos dicho antes, que en virtud del artículo 318 derivaría responsabilidad directa, en estos casos, a los administradores de la propia persona jurídica por la omisión de esta conducta de implementarlos y ponerlo en marcha. Con lo cual, establecer y poner en marcha los programas de prevención del acoso sexual entra de lleno en los planes de cumplimiento normativo en la empresa. Podemos asegurar entonces que el buen compliance exige la constancia de la prevención del acoso sexual en la empresa, exige esa conducta, porque si no nos encontraremos con dos modalidades de acoso. El acoso activo, que sería aquel cometido por el autor del delito, que puede ser también un directivo o puede ser un empleado. Podríamos hablar de horizontalidad en la comisión del delito, o podríamos hablar también de verticalidad, si lo ejerce un superior jerárquico con respecto a la víctima del acoso sexual. También nos encontraremos con el acoso omisivo, que en este caso entonces sería cometido por los propios por la propia empresa. Acoso omisivo en tanto en cuanto no se dispondría por parte de la empresa de unas medidas de prevención en el seno de la misma para poder actuar en este caso. Con lo cual, esa modalidad omisiva sería el delito que cometerían los administradores de la empresa por no poner en marcha esos códigos de buenas prácticas antiacoso en el seno de la misma. El acoso sexual, como sabemos, está regulado y definido en el artículo 184, en este caso del Código Penal, y castiga tan solo la mera solicitud, una solicitud de que solicite favores sexuales en el ámbito de una relación laboral, y con el comportamiento, es el objeto, en este caso del delito, provoque una situación objetiva y gravemente humillante, intimidatoria y hostil, en este caso en la víctima. En el segundo apartado lo que se castiga es el prevalimiento, es decir, cuando se ejerce desde la superioridad jerárquica. La primera es una horizontalidad, trabajador a trabajadora, y en la segunda modalidad es de superior jerárquico, en este caso a trabajadora, con mayor pena en este caso en la segunda modalidad que en este caso que en la primera. Sí que es cierto que en la reforma de los delitos contra la libertad sexual, en el anteproyecto del Código Penal que se está ahora tramitando, se han introducido algunas modificaciones mínimas, se amplía el elenco o el arco donde se puede recoger específicamente que el ámbito de la relación de la empresa no solamente en la relación docente, sino también de prestación de servicios o análoga, sino también podría ser cualquier círculo relacional en donde se esté obligado a implantar y poner en marcha un protocolo, en este caso, de prevención del acoso sexual. Lo que se hace en la reforma del Código Penal es elevar un poco las penas, pero añadir una pena nueva que no está ahora mismo, que es la inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o cargo. Es decir, sería una especie de despido y una especie de imposibilidad del ejercicio de actividad profesional o oficio o actividad de 1 año a 15 meses, con lo cual pena nueva introducida en este caso en el Código Penal. También en la segunda modalidad del acoso sexual jerárquico, del prevalimiento que hemos dicho antes, también se amplía la pena y se añade también la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de cualquier profesión. Y también se añade en la reforma del Código Penal pues el mejor tratamiento de cuando el acoso sexual se haga frente a personas que tengan una especial situación de vulnerabilidad. Y se amplía, como ven ustedes aquí en rojo, no solamente por razón de su edad, enfermedad, discapacidad, sino también por cualquier otra circunstancia en virtud de la cual se pueda entender que esta persona pues, es específicamente vulnerable, y además de ser vulnerable, lo que se perpetran son actividades, en estos casos, de acoso sexual. En principio, para la comisión de este delito no hace falta que el acto se consume, basta, como decimos en el 184, la mera solicitud, con lo cual la demanda sexual como tal no hace falta que se incorpore un contacto corporal de carácter sexual, porque ello ya integraría el delito contra la libertad sexual, que sería por el cual se penaría, incluso también en la modalidad de concurso ideal. Sería una situación concursal y se castigaría evidentemente más gravemente, no solo como acoso sexual, sino por ejemplo como abusos sexuales o en el caso de que hubiera una agresión sexual. Pero el acoso sexual solo se perpetra con la mera solicitud del favor sexual por parte de la persona que lo está solicitando. Basta la mera solicitud, no exige, como estamos diciendo en este caso, el contacto, pero además se exige que ese acoso sexual genere
una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil, humillante. Estos adverbios que se están incluyendo en el tipo penal a veces dificultan la persecución del hecho delictivo y son favorables para que la defensa, en este caso del acusado, pues cuestione que puede haber habido alguna solicitud en estos casos, pero como no se objetiva el carácter grave e intimidatorio y hostil y humillante que genera en este caso el acto como tal, no existe esa prueba, puede ser determinante para que se dé en estos casos algún tipo de sentencia absolutoria. Esto, sin embargo, la reforma del Código Penal no lo ha tratado y queda ahí como en la posibilidad de que se pueda utilizar en estos casos por la defensa este tipo de inexistencia de prueba por parte de la acusación de que el hecho de la solicitud del favor sexual genere una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil y humillante, que son elementos que tienen que ser objeto de prueba en estos casos en el propio juicio oral. También se castiga no solamente un acoso sexual aislado, se castiga una continuidad o habitualidad. Esto nos plantea el problema de cuántos actos hacen falta para entender que en este supuesto pues, pueda entenderse que se ha cometido el delito de acoso sexual. En principio, bueno, pues podemos entender que no haría falta tampoco ninguna consecución de algo en concreto, porque en cuanto a número, sino simplemente la percepción de que existe una cierta continuidad o habitualidad. Esto se desprenderá de cuál ha sido la declaración, en este caso, de la víctima, en estos casos del hecho delictivo, y esto nos permitiría que la propia declaración de la víctima pues pueda dar a entender que efectivamente ha habido una continuidad o habitualidad en este acoso sexual. Tenemos que decir también que no se trata de conductas que puedan ser entendidas como amistosas sexualmente. La propia sentencia del año 2000 nos lleva a entender que si continúa una vez que la persona objeto de la misma ha indicado claramente, es decir, se dice una broma que puede ser entendida como con carácter sexual, pero bueno, pues a lo mejor eso habrá que ver en el juicio si efectivamente puede entenderse como broma o puede ser una cosa aislada. Evidentemente el acoso sexual solamente se castigaría en los casos de reiteración de esas conductas ofensivas y además gravemente intimidatorias, hostiles y humillantes. Por eso tenemos que poner el acento también en el carácter objetivo, en este caso, de la humillación y de la intimidación, con lo cual objetivamente tenemos que entender que en principio pues, pueda calificarse como un atentado a la integridad moral. Esto sí que es relevante. Hay que diferenciar este delito de acoso del 172 ter del Código Penal, porque en el acoso tipo, en el acoso que no es sexual, sino en el acoso normal, sí que nos llevaría en este caso a entender que hay algunas sentencias que están entendiendo que no existe acoso, porque el acoso, sin ser de carácter sexual, exige que el acoso altere gravemente la vida cotidiana de la víctima. Sin embargo, en el acoso sexual no se exige esa alteración grave de la vida de la víctima. La víctima puede seguir haciendo su vida normal, pero con que se pruebe que el acoso es de alguna manera gravemente hostil, humillante y que atenta a su integridad moral, será objeto de condena. Sin embargo, en el acoso normal hace falta que esa persecución, esa espera en el lugar del domicilio de la víctima, en el lugar de trabajo, que le manden 140, 160 WhatsApp, etcétera, hace falta que se pruebe en el juicio oral que esa conducta del acosador altere gravemente la vida cotidiana, en estos casos, de la víctima. Insistir también, nos quedan 3 minutos para ser puntuales con el tiempo que se nos ha concedido, que el adverbio gravemente determina la necesidad de que se pruebe. Yo recientemente publiqué un artículo doctrinal en el diario La Ley en el que cuestionaba que a veces el Código Penal establezca determinados adverbios que tienen que ser objeto de la acusación, porque la defensa podría entender, por ejemplo, que reconoce la existencia del acoso, pero no provoca o no se pueda entender que objetivamente las actuaciones del sujeto puedan ser entendidas como gravemente hostiles o humillantes, sino que pueden ser levemente hostiles o humillantes en cuanto a la modalidad de las expresiones que en este caso se han proferido. Esto quizás podría debatirse y reabrirse el debate en este texto, en el debate parlamentario de la reforma del Código Penal en el acoso sexual, para pulir más estas cuestiones, para evitar que haya situaciones que queden sin una responsabilidad penal, siendo también conductas de acoso sexual. Para recordar también este tipo de cuestiones, yo sí que es cierto, les voy a mandar a los organizadores de este congreso este PDF para que puedan tenerlo todos los asistentes y puedan disponer de la documentación, porque aunque a lo mejor no nos da tiempo a recogerlo todo, pero sí me interesaría
que tengan este PDF para recoger las sentencias en las que hemos tratado desde la Sala Segunda del Tribunal Supremo a la que pertenezco el delito, en este caso la referencia al acoso. El acoso, pues aquí lo hemos referenciado, en principio no tiene que ser verbalizado tan solo, bastando que se exteriorice de alguna manera. A veces se ha pensado que hace falta que el sujeto activo exprese algún tipo de palabras o expresiones o frases, ¿no? Puede ser simplemente de carácter gestual, con lo cual el acoso sexual gestual también puede estar dentro del tipo penal, como estamos diciendo. Además, y ya nos queda un minuto y termino, el acoso sexual provoca un daño colectivo. Un daño colectivo no solamente a la víctima, sino un daño también colectivo a la empresa. Y además provoca que la empresa se pueda conocer que esa empresa hay acoso sexual, con lo cual deteriora la imagen, no solamente individual de la víctima del hecho delictivo, sino también la imagen colectiva del resto, y además provoca en el resto de trabajadores que saben de estas conductas una situación estresante que en el principio cualquier mujer puede pensar que le va a pasar a ellas. Y simplemente para terminar y dar por cumplido el tiempo de 20 minutos, hablar que puede que no haya responsabilidad penal de la persona jurídica, pero sí que habrá responsabilidad civil por el 124. El 124 sí que va a determinar del Código Penal la referencia a que habrá una responsabilidad civil, con lo cual aquellos daños psicológicos y psíquicos que haya provocado en la víctima el hecho delictivo del acoso sexual en cuanto a afectación a su psique, a su deterioro y daño psicológico, será responsabilidad civil, en este caso de la empresa, como recogemos en esta sentencia del año 2017. Con esto hemos terminado y este PDF pues se lo mandaré a los organizadores para que puedan entregarlo y disponer de ellos todos los asistentes. Muchísimas gracias.